que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Porque estamos aquí por su voluntad y por su misericordia. Así es. Amén. Me pongo en sus manos para presentar este tema que es muy importante para nuestra salvación. ¿Quiénes no habían visto esta obra de arte, nuestro bautisterio? Qué hermosura, ¿verdad? ¿Quiénes se acuerdan de los últimos que se bautizaron? Bueno, el último que se bautizó fue nuestro hermano Francisco, aquí en este lugar. ¿Dónde se bautizó su nieta, hermana? Ahí es cuando fuimos al río. Al río, ¿verdad? ¿Quién más se acuerda de quién más se bautizó ahí en el río? Los hijos de Anita, sí, la hija de nuestro hermano Lionel, la nuestro niña del hermano hermano Juan. Samantha, la hija de nuestra hermana Carla y nuestro hermano Juan. ¿Quién más? Su mamá, Carla. Su mamá Carla, muy bien. Así que le damos gloria a nuestro Dios por estas personas que obedecieron al Evangelio de nuestro Dios. Giovanni García. Giovanni García también. Rodríguez. Sí, entonces este tema es muy importante. Lamentablemente nosotros los seres humanos a veces distorsionamos, cambiamos, complicamos las cosas. Y yo espero de que con este tema venga claridad, venga más entendimiento para todos aquellos amigos, familiares y personas de otras congregaciones que de alguna manera Dios en su misericordia y en su amor podrá permitir que escuchen o vean este tema. La palabra bautismo viene del griego que se parece, en griego más o menos es como bautizo, y significa sumergir, significa lavar, significa cubrir, significa hundir, significa zambullir. El ejemplo más apropiado que se ha puesto es cuando aquellas personas tenían un recipiente o una pila y donde metían aquellas telas para pintarlas, las metían completamente, las sumergían completamente para que agarraran ese color que ellos querían. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios allá en Romanos capítulo 6, versículo 4. Esto nos da idea de lo que estamos hablando. Porque somos sepultados, ahí está el énfasis, juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Colosenses 2:12 dice nuevamente el énfasis, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó
de los muertos. ¿Me está siguiendo? Amén. Yo sé de que el aire acondicionado está agradable, rico, sabroso. Trate de no dormírseme, que yo voy a tratar de no dormirme también. Y para que nada más tengo como 70 filminas, pero las vamos a ir leyendo rapidito, así que no se preocupen. 20, 15 minutos, terminamos. Mire, ahí está un bautismo, una foto de un bautismo que es parecido a este, puede ser pequeño, nada más que la persona quepa y que pueda cubrirse lo mejor que se pueda. Ahí me platicaban que una vez una persona estaba ya en sus últimos horas de su vida y se quiso bautizar. No sé por qué se esperó hasta la última hora. ¿Sería que Dios en su amor y en su misericordia no le invitó antes en toda su vida? ¿O él no quiso oír, no quiso poner atención, como vamos a ver en un ejemplo más adelante? Entonces este hermano predicador dice que lo que se le ocurrió, porque no se podía mover, lo que se le ocurrió fue empapar la sábana de agua y tratar de envolverlo lo más que pudo para bautizarlo. Si Dios lo aceptó, bueno, ahí hay cosas de Dios, ¿verdad? Pero yo invito a que no esperemos a que estemos en condiciones, en esas situaciones, para proceder al bautismo. Se puede hacer en un lugar más grande, se puede hacer en un río, en un lago, lugares más grandes. Y mire, esa última foto donde está ese bebé, no sé qué edad tenga, pero en la Biblia no encontramos ni un solo ejemplo de niños bautizándose. Al contrario, Jesús dijo que tenemos que hacerlos como niños para poder entrar al reino de los cielos. Y Él dijo que de los tales es el reino de los cielos. Hay un tocayo cantante que empezó con esta canción allá en los 80s, ya ahora canta otras cosas, pero él cantaba de que lo habían bautizado cuando tenía 2 meses y que no le habían avisado. Que hubo piñata y fiesta y que no le preguntaron. Por eso, ¿verdad?, se inventaron eso de los padrinos, porque los niños lamentablemente son inocentes y no tienen pecado y no reúnen las condiciones y las cualidades para ser candidatos para el bautismo. El bautismo es un rito. ¿Y qué es un rito? Un rito es una costumbre o ceremonia que se repite de forma invariable de acuerdo a un conjunto de normas ya establecidas. Los ritos son simbólicos y suelen expresar el contenido de algo, así como los versículos que ya leímos, ¿verdad? Yo no sé qué piensa usted, pero Jesús habló de los evangelios, habla de los celotes, habla de los judaizantes, habla de los fariseos, habla de los saduceos y no sé de quién más, ¿verdad? No me acuerdo, pero no hablan de los esenios. Y hay datos históricos de que se han encontrado rollos y documentos allá en las cuevas de Qumran, como a 2 kilómetros cerca del Mar Muerto, donde existió una comunidad que se formó allá en los tiempos de los macabeos, como unos 165 años antes de Cristo. Entonces estas personas no estaban de acuerdo con las cosas que se estaban llevando de acuerdo allí en la ciudad y en el templo, y decidieron apartarse, viviendo, era una comunidad asceta. Y cuando digo asceta no es que eran contra los zetas, sino que era una comunidad austera que se mantenía con las cosas nada más necesarias, apartados allá, dedicándose a estudiar la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés. Estos esenios, algunos dicen que lo que practicaban eran las abluciones, o sea que nada más se lavaban las manos y los pies. Otros dicen que no, que como estaba el mar ahí cerca, que practicaban el bautismo diariamente. Eran unas personas, yo creo que mucho más estrictos que los fariseos y los saduceos. Entonces algunos piensan de que Juan el Bautista pudo haber pertenecido o haber sido parte de esta comunidad. Y otros dicen que también Cristo, que en ese tiempo perdido de su vida, que pudo haber sido parte también de esta comunidad. Pero son puras especulaciones. La Biblia no dice nada. Entonces, los hindúes, allá en las alturas de los montes Himalayas, ahí nace un río. Este río es más que sagrado para los hindúes. Para el mundo es el río más contaminado que hay.
en el mundo. ¿Por qué? Porque tiran un montonal de cadáveres de animales, porque tiran un montonal de miles de cadáveres, de cenizas de cadáveres humanos. Es un libro pues muy contaminado, que dicen que hasta los animales que viven en ese río son ciegos debido a la tanta contaminación que hay ahí. Pero para los hindúes hay una historia muy importante y para ellos es más que sagrado. Entonces, para ellos es muy importante irse a sumergir a ese río por lo menos una vez en su vida. Dicen que se limpian de sus pecados. ¿Verdad? Esta es la creencia de ellos. Bueno, el bautismo, hermanos, es un mandamiento. Vean lo que dice Marcos 16:15. Fíjense, si usted quiere ser un buen evangelista, usted lo que necesita es aprenderse la historia que está en 2 de Reyes capítulo 5, que es la historia de Naamán, aprenderse este versículo de Marcos 16:16 y Juan 3:16, y usted puede evangelizar de una manera excelente para honra y gloria de nuestro Dios. Dice Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son palabras de nuestro Santo Maestro, son palabras de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ver algunos ejemplos donde vamos a ver algunas características, vamos a ver algunos detalles que nos van a dar claridad para que entendamos este tema. Porque lamentablemente hay muchos grupos que practican el bautismo, pero no como deberían de practicarlo. Entonces, al ver estos ejemplos, nosotros vamos a conocer mejor. El primer ejemplo que tengo es en el tercer viaje del apóstol Pablo. Se encontró con ciertos discípulos y allá en Hechos 19:2 les hace esta pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les empezó a explicar más detalladamente acerca del Evangelio. Entonces miren lo que dice el versículo 3. Bueno, entonces les dice: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y ahí es donde él empieza a explicarles. Y luego en el versículo 5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron rebautizados porque reconocieron que su bautismo no había sido adecuado. Así que sí, hay que reconocer, si nuestro bautismo no ha sido con el propósito adecuado y con las cualidades y condiciones adecuadas, tenemos que evaluarlo, reevaluarlo, y si es necesario bautizarse nuevamente, pues es mejor, dicen, estar seguro, ¿verdad? Entonces, el siguiente ejemplo que tengo es el de Crispo y Gallo. Mire lo que dice 1 Corintios 1:14. Está hablando el apóstol Pablo. Dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros os he bautizado. ¿Cómo ven? Dice que una vez un hermano predicó un tema y lo tituló No te bautices. Y que se bautizaron varias personas. Yo no sé por qué, pero así es. Bueno, Pablo dice: doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta del contexto. Por eso es que muchos grupos agarran textos fuera de contextos y no tiene que ser así. Por ejemplo, para que nosotros entendamos por qué Pablo dice que da gracias a Dios que no ha bautizado a nadie, nada más de estas dos personas, tenemos que ver cuál era la situación, por qué él está diciendo eso, ¿verdad? Los problemas y las divisiones que habían en ese momento. Entonces él dice que nada más bautizó a Crispo y a Gallo. Después en el versículo 16 dice: también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. O sea, como que ya a Pablo se le olvidaban las cosas, ¿verdad? Tantos viajes, tanta gente, tanta actividad. Pero ya aquí ya sabemos, ¿verdad?, de que a la familia de Estéfanas la bautizó
el apóstol Pablo. Ahora, el bautismo de Crispo se explica mejor en Hechos 18:8. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga. Pablo se había ido a refugiar porque lo habían corrido, blasfemando la gente, lo habían corrido los judíos y se fue a refugiar en una casa de un tal llamado Justo. Y allá al lado estaba la sinagoga. Entonces a Pablo le gustaba ir los sábados a las sinagogas y hablar del Evangelio, hablar de Cristo, hablar de nuestro Señor. Y entonces dice que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Fíjense bien, no está hablando nada del bautismo con respecto a Crispo ni a los de su casa. Y luego enseguida dice, creyó él y toda su casa. Y muchos de los corintios, estamos en Corinto, oyendo, creían y eran bautizados. Pregunto, si me están siguiendo, ¿verdad? Pregunto, ¿Crispo y los de su casa serían bautizados? Claro que sí, ¿verdad? Es nada más lógica común. Muy bien, ahí tenemos el bautismo pues de Crispo. Ya sabe usted que a Crispo y a Gallo lo bautizó a Pablo, pero no sabemos del bautismo de Gallo. Yo anduve investigando y parece que hay 2 gallos. Ahí les dejo la tarea, ¿verdad? Muy bien, el próximo ejemplo, estamos allá en la región de Macedonia y dicen que la principal provincia, la principal ciudad era Filipos. Ahí en Filipos, ya estamos ahora en el segundo viaje, ya vamos de regreso, ¿verdad? Primero estamos en el tercer viaje de Pablo, ahora estamos en el segundo viaje. En este segundo viaje, Pablo y Bernabé, Pablo le dice a Bernabé, ¿qué te parece si vamos a visitar a los hermanos que hicimos en el primer viaje para ver cómo están y darles ánimo? Y a Bernabé, no, pues sí, está bien, planeamos, ¿verdad? Planearon, pero Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan Marcos se les había regresado en el primer viaje. Entonces dice que hubo un grande desacuerdo. Entonces Bernabé tomó a Juan Marcos y agarró su barco y se fue en cierta dirección. Y Pablo, tomando a Silas, se fue en otra dirección. Y Dios los bendice. Entonces, después de llegar a diferentes ciudades donde hay varios acontecimientos, donde Dios les prohíbe predicar en Asia. ¿Por qué? Después hay un varón que se les aparece y dice, ven, ayúdanos. Entonces Pablo termina en la ciudad de Filipos. Y ahí, después de hacer discípulos, que no habla de bautismo, pero ya dijimos, no necesariamente, ¿verdad? Cuando yo le digo a usted, mira, te voy a invitar a tomar café, no necesariamente tengo que decirle a usted, mira, y el café va a llevar azúcar, va a llevar leche, va a llevar marquesote, va a llevar agua caliente. No, nada más con decirle, te voy a invitar a un café, ahí está involucrando varias cosas. Muy bien, entonces ellos habían predicado, pero terminaron en la cárcel, después de haberlos azotado mucho, dice la palabra de Dios. Y no con azotes, sino con varas. Yo no sé cuál será la diferencia. ¿Qué dolerá más? ¿Un varazo o un azotazo con un látigo? No sé, pero dice la palabra que los habían azotado mucho. Y entonces los magistrados lo llevaron a la cárcel y le dijeron al carcelero, no tenemos el nombre de él, pero le dijeron al carcelero que los encargamos. Entonces, que los cuidara mucho. Entonces el carcelero dice que para tener más seguridad y estar seguro, dice que los metió hasta bien adentro y que los aseguró en el cepo con cadenas. Entonces, imagínense, bien variados. Yo no sé si usted, pero a mí cuando mi papá me daba unos cuantos corrillazos, yo no podía ni acostarme, me acostaba de ladito. Entonces yo no sé en qué posición estaban ellos, pero ellos estaban orando y cantándole al Señor. Y dice que los presos les oían. Y de repente, fíjense, viene un gran terremoto que sacudió las paredes de la cárcel, se abrieron las puertas y se soltaron las cadenas. Y de repente el carcelero se levantó y vino y vio las puertas abiertas y sacó su espada y se iba a matar. Y Pablo lo mira y le dice, espérate, detente, no te hagan daño, aquí estamos. ¿Por qué? Porque era responsabilidad de él, y si esos presos se le habían escapado, a él lo iban a matar. Entonces dice que el carcelero pidió luz y entonces cayó
de rodillas delante de Pablo y Silas y le dijo: varones, ¿qué haremos para ser salvos? Entonces, sacándolo, dice, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay muchos pastores, teólogos, personas preparadas que nada más agarran ese texto, ¿sí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero hay que continuar con la lectura para tener un entendimiento completo y claro. Miren lo que dice el versículo 33. Y él, el carcelero, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Hay gente que dice: ¿cómo quieren forzar los textos? Y dice: ahí están incluidos los niños. Y dice que se bautizó él y todos los suyos. No está diciendo niños, pero hay gente que quiere acomodar diciendo: ahí están incluidos los niños, que los niños se bautizaron. Bueno, forzan pues los textos. El segundo ejemplo que les tengo es ahí mismo en Filipos, de una mujer llamada Lidia. Ahí está nuestro hermano Ricardo Barrera. ¿Quién se acuerdan de él? Él vino a una campaña o unas conferencias, pero él está en ese río allá en Filipos, donde supuestamente se bautizó Lidia, que era originaria de Tiatira. Versículo 13 del capítulo 6 de Hechos dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura y de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjense, es muy interesante. Nuestra actitud tiene que ver. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros venimos a oír su palabra, entonces el Señor con su Santo Espíritu nos toca y nos dice: hey, eso es para ti. Amén. Hey, eso es para ti. Así Hey, es, amén. anímate. Hey, es para ti. Entonces Dios toca nuestro corazón para que pongamos atención a lo que se está hablando. Y mire el versículo 15: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Se bautizó. Gloria a nuestro Dios. El siguiente ejemplo que tenemos es el de Cornelio. Cornelio era un centurión que tenía grandes cualidades. Era piadoso, daba muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Imagínense qué cualidades, pero no era suficiente. Veamos la historia. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Versículo 47: entonces respondió Pedro: ¿puede alguno acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos? Hay gente que impide el agua, pone pretextos, dice: no, es que necesitamos enseñarte por 3 meses, no, es que necesitas tener un curso de 6 meses, o como los esenios que dicen que cuando a un iniciado quería pertenecer a ellos, lo instruían por 2 años. Y a mí me gustaría preguntar: ¿cómo se siente una persona que impide el agua para que una persona se bautice? Si esa persona está dispuesta, pero lo quieren primero adoctrinar, y en esos 2-3 meses esa persona se muere. A mí me gustaría saber cuál es la posición o el sentimiento de estas personas que no practican el bautismo lo más pronto posible, como vamos a ver enseguida. Nosotros no podemos saber quién está verdaderamente arrepentido, quién está verdaderamente preparado. Yo creo que eso es nada más personal entre la persona y Dios. Bueno, en el versículo 48 dice que pues, no hubo nadie que se atreviera a impedir el agua, y mandó bautizarles. El ejemplo de Saulo, ya conocemos la historia, ¿verdad? De que Saulo iba respirando amenazas con cartas firmadas por las autoridades,
y iba rumbo a Damasco a buscar cristianos para obligarlos a blasfemar. Entonces él tiene un encuentro en ese camino y Jesús le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Pura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y entonces queda postrado, queda ciego, y dice Hechos 9:18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y cuando él está defendiéndose y predicando y hablando de su conversión, en el capítulo 22 del libro de los Hechos, versículo 16, dice que se le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Entonces, si una persona no se ha bautizado, no ha lavado sus pecados. Y esa es la razón por la que en muchos otros grupos a esas personas todavía no las incluyen, no las dejan participar en diferentes ministerios, no las dejan participar de la Santa Comunión, no los dejan participar de ciertas actividades. ¿Por qué? Hasta que se bautizan. Entonces, aquí está pues, le dice: levántate y lava tus pecados. El ejemplo de Felipe en Samaria. Hubo una persecución y dice que los discípulos salieron y iban predicando el evangelio, y Felipe era uno de ellos, y él fue a la ciudad de Samaria. Y dice Hechos 12: pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Hay muchos pasajes en el libro de los Hechos donde se nos habla de que se añadía mucha gente, mujeres nobles, no pocas, hombres, muchos que se agregaban a la iglesia, y no se habla del bautismo, pero asumimos que esas personas eran bautizadas por estos ejemplos que tenemos aquí. Hechos 8:13: también creyó. Este hombre había tenido por mucho tiempo engañada a la gente ahí en Samaria, porque hacía magia y los tenía pero bien engañados, diciendo que lo que él hacía era el poder de Dios. Entonces este hombre, cuando oyó predicar a Felipe, dice aquí Hechos 8:13: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Se bautizó Simón también, y ya sabemos después, ¿verdad?, la situación de él cuando llegó Pedro, pero Felipe lo bautizó. Entonces yo creo que si después de bautizados salen mal las actitudes en nosotros, tenemos que arrepentirnos y arreglarlas, pero que no sea un obstáculo para que nosotros nos bauticemos. El etíope, esta historia está hermosísima. El etíope venía leyendo al profeta Isaías en su carro, y la Biblia nos dice de que era un eunuco, era un funcionario de una reina que se llamaba Candace allá en Etiopía, y que él estaba a cargo de todos los tesoros de la reina. Este hombre había venido a Jerusalén a adorar y regresaba. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Se acercó y lo oyó que iba leyendo. Entonces le hizo la pregunta, como decía nuestro hermano en la clase hoy en la mañana: ¿entiendes lo que lees? Y Felipe le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Verdad? Entonces lo invitó a subirse al carro, se subió Felipe y empezaron a platicar, ¿verdad?, de lo que iba leyendo. Después dice que llegaron a cierta agua y Felipe le dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Entonces Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. No se esperaron llegar hasta allá, hasta Etiopía. Nada más vio agua y dijo: aquí, luego, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y le bautizó y se fue contento. El siguiente ejemplo que tengo es de la expresión, dice como 3,000. Era como las 9 de la mañana, era un día como hoy, primer día de la semana, un día domingo, día del Señor. Y como a las 9 de la mañana, el apóstol Pedro pronunció unas palabras, yo nada más apunté esto, donde él decía: varones israelitas, oíd estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Qué sermón, ¿verdad? El que Pedro explicó ahí en ese día de Pentecostés. Imagínense oyendo esas palabras, inspirado con el Espíritu Santo. Las personas luego le dijeron: ¿y qué hacemos? Entonces Pedro le dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si se da cuenta los beneficios del bautismo, si una persona no se ha bautizado, no ha recibido el Espíritu Santo, no ha recibido el perdón de sus pecados. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ahí está el énfasis, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hay personas que dicen: pero ¿cómo es posible que en un día? Eran las 9 de la mañana, fíjense, hay que poner atención a los detalles. Había muchos discípulos ahí reunidos, y con la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo se supieron organizar. Decían: ¿sabe qué? Vamos a Padre Río, está aquí cerca, vamos, tú bautizas 50 personas, no tienes que hacer tanto show y recitar tanto la Biblia, no, en el nombre de Jesús te bautizo para el perdón de tus pecados. Y imagínense, es posible bautizar muchos más que 3,000 personas si nosotros tenemos fe. Amén. Si nosotros queremos Amén. creer. Gloria a Dios. Aquí está, mire la historia que le decía. Tenemos tiempo todavía, ¿verdad? Sí. Ok. Segunda de Reyes 5:1. Naamán. Este era un general de Siria, un general que había ganado muchas batallas. Y el rey lo quería mucho, lo tenía en alta estima. Pero este señor era leproso. Y ya hemos dicho, ¿verdad?, que la lepra es un símbolo del pecado. Entonces este hombre era leproso. Y había una muchacha en su casa que era como una sirvienta que habían reclutado, hay otra palabra, pero se me va ahorita, que estaba sirviendo ahí en su casa, y esta muchacha de alguna forma se dio cuenta que su jefe, que el amo, estaba leproso. Entonces le dijo a su esposa: dígale a su esposo que allá en mi tierra hay alguien que lo puede curar, que lo puede sanar. Entonces se hicieron los planes. Este hombre fue con el rey y le pidió cartas: dame cartas para llevarle al rey de allá, y con esas cartas, pues, ¿verdad?, que me reciban y que me pongan atención. Entonces dice Naamán, general del ejército del rey de Asiria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Segunda de Reyes 5:6. Tomó también cartas, bueno, ya dijimos eso. Segunda de Reyes 5:10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Él ya tenía sus pensamientos, y eso es lo que a veces nos pierde, el pensar nosotros cómo nosotros queremos ser salvos. ¿Sí? No, yo voy a hacer bien a la gente, y yo, Señor, quiero que así me salves. No, Señor, mira, yo no ando robando, yo no ando haciendo cosas malas, así que yo voy derechito al cielo. No, Dios ha puesto su forma. Este general ya llevaba sus pensamientos: el profeta va a salir, me va a recibir, y va a hacer una ceremonia ahí, va a poner su mano y entonces me va a sanar. Y el profeta ni siquiera salió a recibirlo. Así como le dijeron a Pablo, Jesús le dijo: ve a tal lugar y allá se te va a decir lo que tienes que hacer. A veces Dios no nos va a decir lo que tenemos que hacer. Va a venir una persona, Dios va a usar una persona, o a través de su palabra, y nos va a decir lo que tenemos que hacer. Entonces este general se enojó
cuando vio que el profeta lo ignoró, que mandó a su criado, y el criado le dice, ve a zambullirte ahí en el río, y entonces él dice, oye, pero pues allá ¿cómo es? Farfán y, ¿cómo es el otro libro? Habana y Farfán, dice, son mejores ríos, ¿verdad? ¿Cómo me manda a este río? Entonces, Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y entonces él dice, Habana y Farfán, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Hay personas que prefieren quedarse con sus ideas, enojarse y no salvarse. Entonces, más sus criados, mire cómo hay gente a veces humilde, gente que tiene otros pensamientos, y le dijeron, hablándole a él, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, levántate y lávate y serás limpio? A veces el Señor dice, nada más cree, nada más haz lo que te digo, y después va a venir la enseñanza, después va a venir la instrucción, después va a venir el crecimiento. Entonces, fíjense que puso atención y dice que descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Bendito sea nuestro Dios. Siempre hay objeciones. ¿Qué es una objeción? Una objeción es razón o argumento que alguien pone a una idea, a una propuesta, para rechazarla, negarla o impedir que se lleve a cabo. ¿Cuál es la primera objeción con respecto al bautismo? La primera que ponen muchas personas es que dicen, mire, ahí está el ladrón, y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, y no tuvo que bautizarse. Ni modo, digo yo, que le dijeran a los soldados, oye, ¿me podrías bajar? Fíjate que tengo que irme a bautizar. Pues no. Pero la razón o la respuesta correcta es de que todavía estaban bajo el antiguo pacto. Entonces, mientras el testador está vivo, el pacto no está en vigencia. Por lo tanto, no era necesario el bautismo para recibir la salvación. Y además era el mismo Dios. Si usted quiere esperarse hasta última hora y cree que Dios le va a dar esa oportunidad, es cosa suya, ¿verdad? Es cosa de cada quien. Pero esa objeción no es válida, de acuerdo a todos los ejemplos que hemos visto. Muchas veces, el otro día estaba viendo un bautismo donde claramente dicen que es para testimonio público. Para eso los bautismos. No es para perdón de pecados, no es para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, no es para que reciban el Espíritu Santo, no es para iniciar esa nueva vida en Cristo, sino que es para testimonio, dice. Yo no vi en todos estos ejemplos, no vi ninguna idea que tenga que ver con eso. Bueno, ya para terminar, el ejemplo de Jesús. Dice la palabra de nuestro Dios que en Lucas 2:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Cuando Juan andaba bautizando allá, Jesús viene con él y Juan no lo quiere bautizar. Él le dice, no, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Entonces Jesús le dice, mira, aquí yo voy a empezar un ministerio. Bueno, no le dice así, ¿verdad? Es necesario que cumplamos toda justicia. Pero mire lo interesante que sucede en el bautismo de nuestro Señor. Dice que también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Bendito sea nuestro Dios. Bendito pues. El cielo está abierto, queridos hermanos, amigos, familiares y todos los que escuchen o escucharán. El cielo ahorita está abierto gracias al amor y a la misericordia de Dios y al sacrificio de nuestro Salvador. Miren lo que dice en Lucas 7:30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados. Lo leemos otra vez.
¿Sí está ahí? Sí. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados. ¿Qué quiere decir designio? Propósito, plan, voluntad. Ese era el plan de Dios. Ellos los desecharon, no queriendo ser bautizados. Hermanos, yo deseo y le pido a Dios que su santa palabra y su santo espíritu nos guíe, nos enseñe y nos redarguya para no tener ese tipo de actitudes de desechar los designios de Dios respecto a nosotros, sino que todos procedamos al arrepentimiento y al bautismo. Porque miren los designios de Dios, primera de Timoteo 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el plan de Dios, ese es el deseo de nuestro Dios, esos son los designios de nuestro Padre Celestial. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Amén.